Gracias te damos, Señor, por el hermoso día que nos permites ver. Gracias por tu palabra, la que podemos abrir con toda confianza, exponerla. Y gracias por el Espíritu Santo que nos ayuda a entenderla. Ayúdanos a aplicar a nuestra propia vida todo aquello que nos corresponde y no solamente tener conocimiento intelectual sin aplicarlo a la vida práctica. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, debido a... Hay mucha gente por la calle que anda con un gajo de palmera, ¿no? Parece que hay bastante superstición de ese tipo. Nosotros no hacemos eso, no nos hace falta, pero tuvimos que suspender el estudio de Eclesiastés justamente por estar en esta semana, la que llaman la Semana Mayor. Bueno, está bien, vamos a aprovechar y vamos a hablar lo que yo titulo la última semana antes de la muerte, o sea, de Jesús antes de la muerte en el Gólgota. No vamos a andar de un texto a otro, vamos a quedarnos en un solo capítulo y vamos a ir al capítulo 21 de Mateo. Y antes de leer por parte este capítulo, no lo vamos a leer de una vez todo, vamos por parte, y el bosquejo ustedes el que tienen allí realmente está basado casi por completo solo en este capítulo. Ahora, permítanme decir algo antes. Ustedes saben que está el 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y hasta el 28. ¿Podrán ustedes creer que todos estos capítulos, desde el 21 hasta el 27, todo esto ocurrió en una sola semana? Un tercio del Evangelio del ministerio de Jesús registrado en el Nuevo Testamento tuvo lugar la última semana. Él ahora entra a Jerusalén en esta llamada entrada triunfal porque le dieron una muy calurosa bienvenida. Él sabía que todo esto cambiaría dentro de esa misma semana. A él no lo tomó nada de sorpresa. Así que vamos a leer los versículos, la primera parte, en el capítulo 21, versículos 1 hasta el 11. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: Decid a la hija de Sión: He aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿Quién es este? Y la gente decía: Este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Hasta aquí la lectura. Bueno, ¿cuál era la escritura que se cumplió en relación a su medio de transporte? Era lo que está en Zacarías 9:9. Y ustedes tienen la cita allí. Zacarías está un poco antes del libro del Evangelio de Mateo. Y aquí dice: Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Literalmente la escritura de Zacarías, unos digamos 500, casi 500 años antes de Cristo,
que él pronunció se cumplió en esta entrada de Jesús a la ciudad de Jerusalén. Ahora, ¿qué significa o qué significado tiene esta entrada triunfal? ¿Alguna vez ustedes se preguntaron esto? Otra pregunta, ¿él volverá a entrar triunfante algún día? Bueno, vamos a ver primero los versículos que leímos desde el 1 hasta el 11 en una forma rápida para no traer mucha confusión. No voy a detenerme para discutir quiénes eran, o sea, los dueños de estos animales y sobre todo aquel pollino sobre el cual él se sentó. Nadie jamás había usado para cabalgar, pero él fue el primero. Cualquiera de ustedes que es un poco jinete y ha montado caballo, sabe que no se puede montar un caballo así nomás. Hay que amansarlo primero. El caballo se asusta demasiado y hay algunos que tienen muchas maneras. Algunos se sientan y el caballo salta y todo y aguantan hasta que lo tira. Y otros comienzan a ponerle piedras, por ejemplo, sobre bolsas y le ponen para que el caballo se acostumbre que algo sobre su espalda hay y que luego pueda montarlo. Hay caballos peores, otros mejores. Ustedes han visto esos que hacen todo tipo de muestras de caballos y siempre usan caballos no amansados, ariscos, muy miedosos, y como el pobre jinete salta allí hasta que generalmente lo tira. Yo no sé, yo no haría nunca esto, y menos ahora a esta altura de la vida, pero parece que hay aventureros que les gusta esto. ¿Cómo es que este pollino no hizo nada? Parece que hasta influyó en él. Jesús se sentó. No hay ninguna referencia aquí que él haya actuado de esa manera. ¿Y cómo es que la gente salió? ¿Y por qué la gente salió y decía, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor? Algunos que tenían mayor capacidad tendían mantos que tenían consigo para darle la entrada como la entrada a un monarca. Y otros que nada tenían, cortaban ramas de palmera y llevaban eso, bueno, para de alguna manera demostrarle que le están dando la bienvenida. La multitud dice que era mucha gente, fue para darle esa bienvenida. ¿Qué pretendían ellos? ¿Qué esperaban ellos? Bueno, ellos creían que de verdad él estaba entrando en la ciudad de Jerusalén, allí estaría su trono, allí se sentaría él y entonces reinaría. ¿Y por qué no? Un rey que sin tener necesidad de ejército va a echar al imperio romano. Un rey que sin ninguna necesidad puede alimentar a cuantos hambrientos hay. Es decir, acabará con los emperadores, con el imperialismo romano, para que no digan yanqui, acabará con el hambre, acabará con la pobreza, acabará con la enfermedad. No habrá enfermos porque él simplemente ordena que la enfermedad le deje. Aquí hay algunos también en nuestra ciudad que dicen que deje de sufrir. Lo que pasa es que no terminan. Pare de sufrir y quede acostado 6 pies bajo tierra. Allí es donde para de sufrir, por supuesto. Claro que su alma no, probablemente, a menos que sea cristiano. Lo que pasa es que ustedes no entienden, los que les escuchan, que falta terminar. Pare de sufrir y muérase. Es la parte que falta. Pero ellos no ponen eso. Ellos ponen solamente la parte que les conviene porque necesitan dinero. Y la gente cree que de verdad pararán de sufrir. Y luego, si no ocurre eso, dirá, bueno, es que yo no terminé la parte que faltaba y usted no se dio cuenta, la culpa no es mía. Bueno. De cualquier manera, ellos creían que él podría llegar a ser rey. Ahora, hay una pregunta allí. Él volverá a entrar triunfante. Hasta hoy, él no se sentó en el trono en Jerusalén. Pero vayan ustedes al libro de Zacarías en el capítulo 14. Y allí está cuando él volverá. Y entonces sí, él entrará como rey. Voy a leer el versículo 14, del capítulo 14, el 1. Y aquí el día de Jehová viene,
Y luego el versículo 3, o los versículos 3 y 4. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Esto va a ocurrir todavía. ¿Cuándo ocurrirá esto? Bueno, yo debo aclarar esto porque hay muchas personas aquí que no han escuchado mensajes relacionados con el cumplimiento de las profecías bíblicas. Cuando el Señor levante a su iglesia, es decir, cuando el Señor lleve a los cristianos a su presencia, eso se llama el arrebatamiento de la iglesia. Nadie sabe cuándo, porque esa fecha, día y hora, no nos fue revelado, así que yo no puedo decir cuándo va a ser eso. En cualquier momento, es decir, desde el momento que Él ascendió al cielo, según Hechos capítulo 1, y los 120 lo vieron ascender, desde ese momento, en cualquier instante, Él puede volver. Eso significa el arrebatamiento de la iglesia. El mundo no lo verá. Él no vendrá a la tierra. Él simplemente vendrá para rescatar, llevarse a todos los suyos. Como cristianos bíblicos, nosotros lo creemos. Tal vez yo no tengo que decir nosotros, sino yo, porque yo no sé si todos ustedes lo creen. Yo no tengo ningún problema para creer lo que la Biblia dice, aunque me parezca desde el punto de vista humano totalmente descabellado, carente de toda credibilidad. ¿Cómo puede ser esto? Pero ocurrirá. Cuando esto ocurra, naturalmente el mundo cambiará mucho. Muchas cosas cambiarán. Por eso estremecerá el mundo entero. Serán millones los que en un momento desaparecerán. No sabemos cuántos millones, pero serán millones sin duda. Pero aparte de eso, todos los cementerios dejarán huellas que los cuerpos de los que murieron en Cristo también habrán desaparecido. Quiere decir que habrá tumbas que mostrarán que algo pasó. Y esto pasará en China, en toda la Europa oriental, en la Europa occidental. Quizás el Vaticano no sufrirá este problema. Ocurrirá en América, ocurrirá en todas partes, porque todos los redimidos partirán. Bueno, de ahí en adelante el mundo cambiará mucho. Mucha gente que tenía ciertas obligaciones y algunos hasta gobernantes, si eran salvos por la fe en Cristo, también desaparecerán. Altos oficiales de ejércitos, que eran cristianos, también desaparecerán. Médicos, enfermeras y tantas otras personas, científicos, todos desaparecerán. 7 años después, hasta eso está en la Biblia, una semana de Dios, volverán con el Señor. Y será entonces cuando los pies del Señor tocarán el monte de los olivos. Esto sí está en la Biblia. Está en la Biblia el lugar geográfico donde se posarán los pies del Señor. Y Él vendrá con su iglesia. Como ese no es el tema, yo no le voy a dar textos bíblicos y todo esto es otro tema. Solamente quería llegar a este punto, que como esa gente en la entrada triunfal tanto le aplaudían y tanto deseaban que Él entrara y reinara, eso no se cumplió entonces. Pero eso está todavía en el futuro. Y cuando la iglesia, los redimidos del Señor, vuelvan con Él, y Él vendrá, como dice allá en Mateo capítulo 24, desde el versículo 29 en adelante, Él vendrá con sus ángeles. La Biblia dice que Él vendrá en una nube. Yo interpreto que esa nube será la gran multitud, probablemente con una especie de vestidura blanca que representa la santidad, que mirando desde la tierra será una nube, por la cantidad de gente y los ángeles que vendrán con Él. Entonces se posarán sus pies, dice Zacarías, sobre el monte de los olivos. Cualquiera de ustedes que viaje a Jerusalén puede ver ese monte. Aquí dice al oriente. En la época cuando Zacarías escribió, el monte de los olivos estaba fuera de la ciudad, fuera de los muros de la ciudad. Estaba al este, al oriente. Pero hoy no, hoy está dentro de la ciudad.
y cuando sus pies se posen allí, se abre el monte, dice la Biblia. Entonces de allí brotan aguas y van en dos direcciones. Un ramal corre hacia el mar muerto y el mar muerto deja de ser muerto, resucita también. Tanto es así que luego leemos, por ejemplo, en el libro de Ezequiel, que los pescadores tenderán sus redes y sacarán cantidad de peces de allí. Hoy usted no va a ir a pescar allí porque no hay nada. Nada vive, incluso alrededor, aunque hay agua. Y si usted no sabe nadar, no se preocupe, allí va a ser un buen nadador. Como hay 27, cerca del 30% de sales, usted se acuesta y puede leer el diario y no se hunde. Sí, he visto fotos de tipos que llevan una revista o que ponen algo allí y se acuestan sobre el agua. Aunque es un poco malo porque cualquier corte que usted tenga, algo así, le pica todo porque es agua como con aceite debido a la cantidad de sal que hay allí. Esto también ocurrirá. Esas aguas quedarán limpias y habrá pescadores y grandes peces allí. Y luego el otro ramal hacia el mar Mediterráneo. Va a ser interesante ver todo esto y nosotros naturalmente como vendremos con el Señor lo veremos. O sea, hay detalles de todo tipo que hablan acerca de la venida de Él. No habrá necesidad de llevar hojitas de palmera. No, allí no va ni superstición ni supersticiosos. Se necesita supersticiosos para que haya superstición, pero allá no habrá tal cosa. Antes de eso, antes de descender Él a la tierra, desde las alturas, y nosotros lo veremos, Él matará a todos los ejércitos que justamente estarán para destruir a los judíos. No crean que lo que está pasando ahora con esa parte del mundo, y tanto conflicto, y tanta preocupación por parte de mucha gente allí, eso es juguete. Nadie va a arreglar el problema del Medio Oriente. Nadie, recién el Señor. Llegará un momento cuando los ejércitos, los gobernantes del mundo dirán, definitivamente el problema del mundo que impide lograr la unidad y la paz no serán los evangélicos, no serán los fundamentales, serán los judíos. Porque los cristianos ya estarán con el Señor para eso, ya no estarán aquí. Habrá muchos cristianos después que se convertirán y serán salvos, pero será terrible el tiempo que les tocará vivir. Así que, hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Algunos dicen que especialmente ese himno, cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador, las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor, esperamos la mañana gloriosa, y ahí sigue. Eso es mentira. Porque nunca habrá tal gloriosa mañana. No estoy en contra de que sea mañana, es poesía, está muy bien. Puede que sea mañana, por la mañana. El problema es que nunca las naciones darán bienvenida al Señor. Eso no es cierto. Definitivamente las naciones estarán congregadas para destruir al Señor, no para darle la bienvenida, así que no lo crean. Solo para darle una cita, si quieren anotar por ahí, es el Salmo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Aunque podemos decir que parte de esto se cumplió cuando las naciones, los reyes de la tierra se opusieron a él cuando le crucificaron, la mayor parte, esto está en Salmo 2, versículos 1 hasta el 6. Él cuando venga no será recibido, pero él destruirá a aquellos enemigos que no estarán dándole la bienvenida. Esa gente que dice que los cristianos deben unirse para dar la bienvenida un día al Señor, pertenecen a la iglesia de la nueva era. Ahora, ¿qué es lo que la nueva era básicamente enseña? Enseña que nosotros tenemos que producir la paz mundial. Y para producir la paz tenemos que unirnos
Y para unirnos, lo primero que tenemos que hacer es deshacernos de los fundamentales bíblicos que justo somos nosotros, que no vamos a ceder. Pero el Señor resuelve este problema. ¿Saben cómo? El arrebatamiento de la iglesia. Él los quitará. Y una vez que Él quite a los fundamentales bíblicos, va a ser muy fácil crear la armonía. Y lo que enseña la nueva era es muy interesante sobre esto. Ellos enseñan que el Señor va a venir. Ellos no están en contra de eso. Es decir, que va a venir un Jesús. Jesús significa Salvador. Ellos nos dicen, da igual que venga cualquiera de esos Jesús, siempre y cuando sea Salvador. Y no necesariamente el Jesús que nosotros creemos. Pero básicamente ellos están de acuerdo que será el rey gobernante mundial. La diferencia es que mientras nosotros predicamos lo que la Biblia dice que el Señor Jesús encontrará al mundo apuntando sus cañones en su contra y Él se reirá de ellos. Por eso, ellos enseñan que nosotros tenemos que crear la paz y para eso tendrán a un gobernante, el que se llama Anticristo. Y el Anticristo será tan astuto que logrará convencer a los reyes gobernantes de la tierra para que haya un solo gobernante para todo el mundo. Más fácil. Ahora, él tendrá sus subgobernantes, por supuesto, pero él será el jefe del mundo. Y una vez que él diga que ya está todo en armonía, entonces que venga Jesús. La nueva era enseña que nosotros tenemos que crear el ambiente para el Salvador. Y nosotros entendemos que la cosa irá de mal en peor y que Él vendrá en un momento y destruirá a los enemigos. Así que lo que aquí tenemos en el pasaje que hemos leído es el deseo de esa multitud de convertir a Jesús en rey. Ahora, ¿cuánto tiempo pasó desde la entrada triunfal? Bueno, ya prácticamente 2000 años y todavía no vino. Y ellos ya querían que viniera. Y nosotros tal vez muramos todos y Él todavía no vendrá. ¿Por eso dejaremos de creer? Yo no tengo ningún problema. Como la eternidad está por delante, aquellos miles, poquitos, 2000 años, 3000 años, no importa cuántos sean, que habremos pasado, ¿qué es frente a la eternidad? No es nada. Bueno, sigamos leyendo ahora los versículos que siguen, 12 en adelante de Mateo 21. Y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosanna al Hijo de David, se indignaron y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí, ¿nunca leísteis, de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos, salió fuera de la ciudad de Betania, o a Betania, y posó allí. Bien, hay una pregunta allí, después del punto 2. ¿Necesitamos nosotros, como templos, una purificación? Y hay una serie de textos. Está en 1 Corintios 3:16 y también 6, 19 y 20. Lo que aquí dice es que nosotros mismos, ahora permítanme aclarar eso. Por un lado, cada uno de nosotros es templo en quien habita el Espíritu Santo. Usted dirá, no puede ser, me miro en el espejo y no puedo creer que yo sea un templo donde habita el Espíritu Santo. Soy demasiado feo. No se preocupe. Y no digan así. Pues algunos son lindos y dicen así cuando dije feo. Vamos a 1 Corintios. Vamos a ver lo que dice aquí. Y la otra cosa que iba a decir sobre esto es que también cuando dice templo, habla de nosotros como iglesia, que somos templo. Porque la Biblia también
usando naturalmente alegorías, dice que nosotros cada uno somos una piedra, hoy diríamos un ladrillo, que todos, ustedes compran ladrillo y ¿qué hacen? Levantan un edificio, hacen las paredes y todo eso. Bueno, la misma cosa ocurre con nosotros. Somos, dice el apóstol Pedro, piedras vivas. Nosotros como iglesia, hombres y mujeres, jóvenes y mayores, solteros y casados, todos constituimos la iglesia de Cristo y Él habita también en la iglesia, pero también en cada uno de nosotros. Esto tenemos que tener en cuenta. Leamos ahora entonces en 1 Corintios 3:16, a ver qué dice aquí. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Aquí se refiere al templo como la iglesia. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Muy bien, el otro texto que yo quería que vieran es 6, 19 y 20, siempre de Corintios, 1 Corintios. Y aquí dice esto: o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Ven la diferencia? Allá era colectivamente la iglesia, aquí el cuerpo, templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, en cada uno de nosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio, es decir, Él nos compró por el precio de su sangre. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nuestra mente, nuestro fuero interno, nuestra persona, que no es necesariamente nuestro cuerpo, y nuestro cuerpo fue comprado. No nos pertenece. No podemos hacer lo que queremos con nuestro cuerpo porque no es nuestro. Por eso cometemos un gravísimo pecado cuando hacemos cualquier cosa que no corresponde, involucrando nuestra mente y nuestro cuerpo, que ni siquiera es nuestro. Él nos ha dado es como alguien que está alquilando una casa. No es de él. Si quiere hacer cualquier alteración, tiene que pedir permiso, incluso si quiere pintar. Bueno, quiere pintar, pinta. No, yo quiero separar aquí esta habitación que es grande y hacer de 1 a 2. Hay que pedir permiso, cualquier cambio. Ahora, el dueño puede decir sí o no, porque después de todo usted vive allá, pero usted no pagó. Con la diferencia que nosotros vivimos en nuestro cuerpo sin haber pagado nada. Él pagó, es de él. Y un día vamos a tener que dar cuenta cómo hemos tratado la propiedad que nunca fue nuestra. ¿Está claro eso? Yo espero que sí. Yo ya trato de ser lo más claro que puedo, que yo puedo hacerlo. Otro tal vez puede hacerlo mucho mejor. Ahora, ¿hay alguien que es capaz de purificar el templo? Nadie lo hizo. Allá en el templo de Jerusalén, la gente tenía su casa de cambio. Ellos habían inventado una cantidad de cosas que uno se ríe hoy, pero dice, ¿somos mejores nosotros que ellos? Para poder hacer negocio. La religión siempre tenía esa tendencia, no la regeneración, pero la religión, hacer negocio, marketing, con los asuntos sagrados. Vender velas sagradas, vender agua bendita, vender la salvación mediante oraciones por los muertos. Cobrar por los matrimonios, porque es sacramento, y una serie de cosas más. Bueno, aquellos allá en Jerusalén habían inventado una cantidad de cosas que nunca Dios había prescrito. Cuando ustedes leen los libros primeros de Moisés, ahí el Génesis, Éxodo, Levítico, Número, todo eso, encontrarán que había ciertas ofrendas que tenían que llevar animales, qué tipo de animales para ofrendar y todo eso. Si no tenían, podían vender y llevar el dinero, etc. Los religiosos, para hacer negocio, inventaron que cierto tipo de moneda solamente servía. Ellos acuñaron su propia moneda. Entonces venía alguien y traía guaraníes. Les decían, no, eso no sirve. Tienes que comprar esta moneda. Y tú necesitas ¿cuántas monedas? Y decía, bueno, estos te cuestan 250,000 guaraníes. Si no quieres, y tal vez el paraguayo que fue a pagar cierta cantidad pensaba que va a alcanzar con 50,000.
Pero resulta que ahí les dicen que tienen que comprar la moneda de allá y cuesta tanto. Ellos cargaban cualquier cantidad. Hacían todo este tipo de negocio, era uno de los tantos. Y bueno, y luego vendían animales también. Por eso había palomas allí, había vacas. Ustedes se imaginan. Solo piensen, ahí no en el templo adentro, pero en los alrededores. Y luego, corderos, y luego, las palomas. Todo, había de todo. Porque alguien quería presentar una paloma, alguna otra ave, otro, una vaca necesitaba y algo. Entonces ellos tenían. Y usted tenía primero que ir a la casa de cambio, cambiar el dinero y con ese dinero ir a comprar. Cuando Jesús vio esto, echó todo de allí. Saquen esas vacas de aquí, de todos los alrededores donde estaba el templo. Esas monedas, clink, 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 cayeron todas. Las aves, saquen de aquí. Las pobres palomas no tenían ninguna culpa que estaban allí. Seguramente le cantaron voló, voló y voló, como esa canción, una que antes se cantaba mucho, no en los templos, pero los mundanos. Creo que era mexicana. Sí, volaron las palomas también. Cuando Jesús vio eso, se indignó. Pero eso solamente mostraba hasta dónde la corrupción espiritual había llegado. En lo material se podía ver lo que ellos estaban haciendo. Nosotros no hacemos eso, por supuesto. Pero díganme, mirando nuestro fuero interno, ¿qué es lo que hay allí que hay que limpiar? Aquí, adentro. Bueno, aquí hay coco, hay seso. Está la mente, pensamos, ¿qué leemos? ¿De qué nos nutrimos? ¿De qué hablamos? De la abundancia del corazón habla la boca. Hablamos de lo que pensamos. Hablamos de lo que leemos. ¿De qué se nutre usted? ¿Del Popular? ¿O cómo se llama el otro ese, amigo del Popular? A ver, ¿qué se conocen ustedes? Casi todos al unísono, Crónica. Nadie lee, ¿verdad? ¿De dónde saben? Bueno, yo tengo un hermano acá que a veces lee y dice, yo leo porque quiero leer las noticias. Oh, digo, ya estás con tu devocional, pero luego yo también miro. Ah, entonces usted no es mejor. No, yo soy mejor. Yo nunca dije que soy mejor que ustedes. Pero si nos nutrimos solo de eso, ¿a dónde llegamos? Bueno, y hay muchas otras cosas que podemos mencionar donde se necesita limpieza. ¿Quién nos puede limpiar? Solamente el mismo Señor que limpió el templo allí. Así que Él purificó el templo. ¿Y cuál es la verdadera alabanza que el Señor espera de nosotros? Ustedes vieron el capítulo, o saben lo que dice porque nosotros habíamos leído ya hasta el versículo 17, de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Y allí, en el Salmo 8, versículos 1 y 2, podemos encontrar lo que es la verdadera alabanza y quiénes son los que alaban bien a Dios. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Y luego habla el salmista, versículo 3, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Bien, cuando Jesús mencionó, que no habéis leído, mencionó lo del Salmo 8, versículos, básicamente 1 y 2. A eso se refirió él. Ahora, ¿por qué los niños, la alabanza de los niños es tan aceptada? Fundaste la alabanza de los pequeños. Hay algunas cosas que los niños nos pueden enseñar. A ver, traten ustedes de reconciliar a alguien que le quiera tanto, a alguien que le ofendió. Yo sí pudiera. Ay, perdone. Bueno, así somos los mayores.
Se cuenta que cierta vez 2 chicos pelearon, como siempre, con gallitos, ¿no? Cada uno quiere ganar al otro. Y entonces pelearon y uno recibió un golpecito y sangraba, pero poca cosa, no era nada. Pero claro, ya se asustaron y el papá llevó al chico a la casa del vecino y el otro, claro, ya se escapó y se escondió por ahí en la casa y le dijo, tu hijo, mira lo que hizo. A mi hijo, y ya estaba goteando un poco de sangre, no era nada, pero bueno, pero para pleitos era suficiente. Y comenzaron a pelear, mientras tanto el chico que era el culpable ya salió también y todo, y ellos discutían y todo, y mientras tanto el que estaba en los brazos dice, papá, déjame, quiero jugar con él. Ya había pasado todo, nunca le dolió nada, pero era para hacer bulla. Y ellos seguían peleando, y los chicos ya estaban jugando. Oh, usted dirá, yo hago lo mismo. Así ando con mi esposo. No nos hablamos 3 días. Ofendido. Sí, cara de cafetera. Sí. Andan por tiempo, por estar enojados. Esa es una de las cosas que aprendemos. Ahora usted dirá, bueno, también los chicos son muy sinceros, también muy mentirosos, ¿verdad? Pero si usted le pregunta cuál es la verdad, ellos muy pronto aceptan que han mentido y se disculpan. Por lo general, hay algunos que no, pero en general sí. Ellos, y la otra cosa, algunos de ustedes, los padres, alguna vez hizo una promesa y digo, hijo, te voy a traer tal o cual cosa. Sí, y le ponen las condiciones. ¿Se cree que el hijo va a olvidar cuando usted llega? No. Papá, ¿dónde está lo que me dijiste? Usted se olvidó completamente. Pero el chico enseguida. Promesa creída. ¿Cuántas promesas tenemos nosotros de parte del Señor? ¿Creemos? Con esa, ¿qué diría yo? Sinceridad y esta sencillez de un niño. Y no nos habla uno que se olvida. Dios nunca olvida lo que promete. Todo cuanto Él nos promete en su palabra, podemos aceptar que Él lo cumplirá. Pero nos es muy difícil comparando con lo que hacen los chicos. Por eso, la perfecta alabanza está basada en los niños. De ellos tenemos mucho que aprender. No hay maldad en ellos, y ni qué hablar el desarrollo biológico, fisiológico nuestro. Comenzamos a tener malos pensamientos, malas inclinaciones, insinuaciones, buscamos cosas que despierten fantasías pecaminosas. Todo esto no ocurre en los chicos. A ver, piensen cuando ustedes tenían 6 o 7 años. No ocurría eso. Hoy, claro, los chicos han cambiado un poco, pero Jesús habló, la Biblia habla de chicos que no veían televisión y menos dibujos animados. Que algunos dicen, no hay nada de malo allí. La cosa es al revés, no hay nada de bueno. Y ya que tocamos eso, permítanme decir solo una cosa. En una época, hace muchos años, cuando ya había televisión, había programas para chicos. Y si había algo de que interviene la policía y todo, siempre terminaba con que el culpable perdió y es hecho prisionero. Ahora es justamente al revés. El bandido, el truquero, es el héroe. Solamente fíjense, antes de dejar que ellos miren, que los chicos miren. Y así estamos envenenando. Entonces los chicos van creciendo con la idea que hay que ser sinvergüenza, peleador, mentiroso, estafador para ser héroe. ¿Y qué chico no quiere ser héroe? Si esta es la forma como se forman los héroes, está bien, sale por televisión y a todo color y mamá y papá me dicen que mire. Yo espero que nuestros hermanos no hagan eso, pero es solamente una esperanza que no tiene ningún valor, porque yo sé que muchos de ustedes lo hacen. No, pero usted nunca vio. No, yo no vi, no hace falta. Ojalá esté equivocado. Bueno, vamos a seguir leyendo un poco más. La maldición de la higuera, Mateo 21, 18 en adelante. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó la higuera?
o enseguida la higuera. Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Bueno, allá en el libro de Oseas, habla acerca de, no busquen en el Nuevo Testamento porque no lo van a encontrar. Oseas está en el Antiguo Testamento, entre los llamados profetas menores. Allí ustedes pueden buscar. Y allí encontramos alguna referencia. ¿Dónde estamos? Oseas, capítulo 9, versículo 10. Y en el 9, 10 dice, como uvas en el desierto hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio vi a vuestros padres. Ellos acudieron a Baal Peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables, como aquello que amaron. Y luego, esto está, y en Nahum, capítulo 3, versículo 12, también tenemos otra cita que podemos tocar. Nahum, capítulo, siempre busquen entre los profetas menores, porque no van a encontrar el libro de Nahum en otro lugar. Así que, si ya encontraron, muy cortito, el capítulo 3, versículo 12, donde dice, todas tus fortalezas serán cual higueras con brevas, que si las sacuden, caen en la boca del que las ha de comer. Ahora, si ustedes siguen leyendo los pasajes paralelos de Mateo, escuchen bien, de Mateo que recién leímos, en Marcos, por ejemplo, que habla de la higuera, Marcos 11, versículos 12 al 14, ustedes verán que la higuera, allá dice, que no era tiempo de fruto, y por eso ocurrió lo que ocurrió. Luego comparen esto con Nahum, que recién leímos, 3:12. Aquí habla y usa una palabra, cual higueras con brevas. ¿Cuántos de ustedes tienen o conocen bien la planta de la higuera y han sacado frutas de una planta de higuera? Levanten la mano, a ver. ¿Ven? Entonces ustedes saben poco y nada, hay muy pocos. La planta de la higuera, a diferencia de tantas otras, es que esa planta cuando ya tiene hojas, tiene brevas. Si tiene hojas y no tiene brevas, es señal que no tendrá fruto este año. Aunque es muy raro que una planta de higuera no tenga frutas. Yo, por ejemplo, tengo una por años y nunca estaba sin fruta. Había menos o más, pero no sin frutas. Durante el invierno toda la hoja se cae. Y cuando comienza supuestamente a brotar, con los brotes primeros, antes de los brotes ya surgen de las ramitas la fruta, que son frutas grandes, mucho más grandes que las comunes de la misma planta, y no son muchas, de manera que van creciendo junto con las hojas. Cuando ya la planta tiene hojas, esas frutas allí están. Cuando Jesús vino era la época que las brevas tenían que estar listas para comer. Por eso cuando Nahum dice aquí, yo le entiendo muy bien, porque lo que yo no me quiero perder son las brevas. Son mucho más ricas que luego cuando ya madura toda la planta, o sea, toda la fruta. Y él dice aquí, que si las sacuden, caen en la boca. Es decir, la persona tan pronto como saca, lo mete en la boca. Es muy dulce, es muy rica. Francamente, es una fruta muy buena. Por eso cuando Jesús vino, y algunos dicen, bueno, ¿y por qué maldijo a una pobre planta que ni siquiera se esperaba que tuviera frutas? Porque no era la época. No, era la época de las brevas, que habría tanto en una planta como para alimentar a todos ellos fácilmente, a los 12. Por eso él la maldijo. Pero la higuera es símbolo de Israel como nación. Es decir,
Hay dos plantas, la vid y la higuera. La vid es comparada con Israel en su condición espiritual y la higuera en su condición política. Y justamente lo que Jesús dijo cuando maldijo, 37 años, más o menos 37 años después, ellos perdieron su propia nación y tuvieron que huir cuando Tito con sus ejércitos rodearon a Jerusalén, y recién ahora, en 1948, hace relativamente poco tiempo, ellos recuperaron la nación, pero óigame, no recuperaron toda. Hay mucho que no les pertenece, que era para ellos y será un día, pero se cumplió al pie de la letra todo esto. Por eso, lo que él hizo, Jesús, al maldecir la higuera, era una figura para los judíos. Ellos deberían de haber dicho, perderemos nuestra nación y no seremos más nación. Exactamente lo que pasó. Sigamos leyendo 23 en adelante. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio esta autoridad? Ahora escuchen. ¿Por qué ellos hicieron esta pregunta? Porque él estaba cumpliendo profecías que ellos conocían. El de limpiar el templo, el de decir lo que dijo, el de entrar como entró. Ellos sabían de Zacarías 9:9. No querían aceptarlo como rey. Y ahora le preguntan, ¿con qué autoridad haces esto? Respondiendo Jesús les dijo, yo también os haré una pregunta. Y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Versículo 25 ahora. El bautismo de Juan, esta es la pregunta de Jesús para ellos. ¿De dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Miren qué jugadores de ajedrez que de antemano ya sabían qué pieza mover. Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo le mintieron. A Jesús dijeron, no sabemos. Ellos sabían que el bautismo de Juan era del cielo. No sabemos, pero no querían decir porque él diría, bueno, ¿por qué no creyeron? Y él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. ¿Cómo quería él en la última parte de su ministerio evitar que los judíos sufrieran lo que luego tuvieron que sufrir? Y ellos, miren ustedes, ¿cuántos hombres y mujeres hoy actúan de la misma manera? 28. ¿Pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo, de la misma manera. Y respondiendo él dijo, sí señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero, porque él dijo que no y luego se arrepintió y fue. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras, es decir, la lacra de la sociedad, le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentisteis después para creerle. Qué tajante. Esto no necesita explicación, pues está explicado. Uno de los hijos, el que dijo no y luego fue, se arrepintió, representa a aquellos que eran pecadores hasta lo peor, porque tanto las rameras como los publicanos tenían algo en común, que eran atrevidamente pecadores. ¿Qué hacían los publicanos? ¿Por qué eran tan malos? Porque estafaban a su propia gente cobrando impuestos mucho más allá de lo que el imperio, o sea, Roma, exigía. Y ellos, para enriquecerse, ellos no tenían problema con riqueza, ya que ellos tenían que reunir su propio sueldo. ¿Qué haría usted? Si a usted le dice el presidente del país o algún ministerio allí, caballero, le queremos asignar una tarea, no le vamos a dar sueldo, pero nosotros exigimos
que los ciudadanos del país, tengan o no algún negocio grande o chico, tienen que pagar el 15% de su ganancia. Y usted, en base a eso, recoja su ofrenda. El 15% nos da a nosotros. Bueno, ¿cuánto agregaría usted? Si usted tiene cheque en blanco para agregar lo que usted quiere. Si usted agrega el 5% y otro agrega el 10%, usted dirá, bueno, yo no puedo quedar detrás de aquel. Él se va a enriquecer mucho antes que yo, así que yo también voy al 10%. Pero aquel ya sabe que usted cobra 10, ya cobra el 15%. Ya hay que pagar 30%. Y usted no puede decir que no. Yo vengo así, caballero, a ver su dinero, dame. No, usted no va a mirarme así. Usted va a tener que sacar, porque yo vengo con toda la fuerza del imperio, de la ley, y le caigo encima. Y usted tiene que dar. Eso es estafa. Pero, ¿no tienen ustedes casos en la Biblia donde un publicano arrepentido recibió a Jesús? Saqueo. Yo siempre digo que bien que le cabe el nombre, saqueador. Aunque nada tiene que ver su significado de nombre, pero por lo menos fonéticamente suena bien. Él se arrepintió. Y también el otro grupo de personas, hay casos en la Biblia donde vinieron y se arrepintieron. Ellos van delante. Y aquellos que no tenían esos pecados, pero se resistían a creer. ¡Qué pena! Ahora el 33. Oíd otra parábola. Hubo un hombre padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. La torre era para vigilarla. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid matémosle y apoderémonos de su heredad. Piensen un poco que faltan pocos días para que él sea crucificado. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. La viña es Israel en su fuero espiritual. Ya dijimos que la vid representa esto. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa en nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere se desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Es tanto lo que hay aquí que no podemos escudriñarlo todo punto por punto, pero rápidamente. La heredad esa es Israel. Los siervos que fueron, los que fueron para recibir los frutos, eran los profetas, a quienes ellos mataron. Basta leer la historia de Israel, a cuántos profetas que les cupo como hombres de Dios. El hijo que finalmente vino y ellos dijeron, este es el hijo, que venga, lo vamos a matar y la viña será nuestra. Es Jesucristo quien vino justamente para buscar fruto, pero no hubo fruto allí. ¿Por qué? Ellos cumplieron con esto pocos días después. Ellos le mataron esa misma semana.
Y lo peor, lo más llamativo aquí es que ellos se dieron cuenta, o sea, ellos entendieron que hablaba contra ellos. Hay algunas preguntas allí en el punto 6, los labradores malvados, y se cita, y luego, ¿quién es el padre de familia? Ya dijimos. ¿Qué o quién es la viña? Ya dijimos. ¿Quiénes eran los arrendatarios? Israel. ¿Qué se entiende de los frutos? Yo quiero que ustedes escuchen lo que dice en Éxodo 19, 5 y 6. Éxodo 19, ¿cuál era la finalidad de escoger a Israel como nación? ¿Qué es lo que Dios esperaba de ellos? Éxodo 19. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Estamos en el versículo 5 de Éxodo 19. 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Para qué escogió Dios a Israel? Para que evangelice a todo el mundo, a todos los paganos. ¿Hicieron ellos? No. Bueno, por eso tenemos en 1 Pedro 2, 9 y 10, que esta parte ahora nos corresponde a nosotros también. 2, 9 y 10 de 1 Pedro. Vamos a leer lo que dice aquí. Mas vosotros, judíos y gentiles, pero la iglesia, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo. ¿Por qué? Porque Israel era pueblo, y no nosotros. Pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Ay, qué claro que está eso. Tengan en cuenta, yo hice estas rayas acá, debía haber hecho al principio, dicho esto, es para que ustedes escriban cualquier cosa que les interesa a medida que siguen el estudio. Entonces, ya hemos leído hasta el final, hasta el 46. ¿Qué le parece el versículo 43? ¿Qué dice el versículo 43? Dice, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Aquí ya no solo Israel, los israelitas y los gentiles. Y luego, cuestionario y reflexión. 1. ¿Solemos alabar al Señor como aquella multitud en su entrada triunfal? Porque oigan bien, muchos de aquellos que dijeron, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, luego gritaron, crucifícale. El hombre, las masas son como esa masa que tiene una dama que prepara y está bien leudada y bien crecida y luego le da la forma que quiere y pone en el horno y así sale. Depende de qué forma, así también ocurre con esto. ¿Le permitiríamos purificar nuestro templo, nuestra vida, hoy también? Ah, no, sí, Señor, está bien, pero hay un área no quiero que toques. 3. ¿Somos una higuera que da frutos o ya merecemos su maldición? 4. ¿Es para nosotros la palabra de Dios toda la autoridad? 5. ¿A cuál de los hijos nos parecemos, cada uno de nosotros? ¿Al que dijo no y luego dijo sí? ¿O al que dijo sí y luego no hizo? Bueno, cada uno de ustedes ve a dónde se coloca. 6. ¿Somos labradores de los que producen fruto o tratamos de deshacernos de toda responsabilidad que tenemos de parte de Dios? Es tan fácil ver el pecado de aquellos que Dios había escogido como su pueblo, pero ¿somos mejores nosotros hoy? ¡Oh, sí, Señor! Levantan los hermanos las dos manos y aplauden y dicen, sí, qué bueno que nosotros no somos como ellos. Permítame decirle que tal vez somos peores que ellos, pero gracias a su misericordia
a su gracia. Él deja todo esto a un lado y nos sigue amando. Nos dio por gracia el perdón completo y por su gracia nos dio vida eterna. Así hemos atravesado todo el capítulo 21, el día cuando el Señor Jesús entró en la ciudad de Jerusalén, su viaje hacia allá y también lo que hizo en Jerusalén. Oremos. Padre, te agradecemos por la palabra tuya. Nos hace mucho bien, nos trae mucha enseñanza y nos hace reflexionar. En el nombre de Jesús. Amén.